¿Qué tal amigos de YouTube? Sean bienvenidos a mi canal, Testigo del Señor. Mi nombre es Edgardo Silva y es un gran gusto que estemos aquí. En el video de hoy vamos a hablar sobre si Dios existe y cómo saber si eso es así o no. Y antes de empezar el video quiero comentar algunas cosas. Lo primero es que este video surgió porque estaba planeando hacer un video dirigido para los ex testigos sobre si necesitamos una religión y eso me hizo pensar, bueno, para responder eso creo que necesitamos primero responder si necesitamos a Dios. Pero para responder si necesitamos a Dios creo que lo primero que debemos de saber es ¿qué es Dios? Y creo que la mejor forma de entender qué es Dios es si demostramos su existencia. Entonces, en este video voy a tratar de demostrar la existencia de Dios. Como ustedes saben, uno de mis propósitos del canal es ayudar a los ex testigos porque la gran mayoría de ellos se hace agnósticos o ateos. Entonces, espero este video pueda servir para ellos para investigar más respecto al tema de la existencia de Dios. Ahora bien, la otra cosa que tengo que comentar es que lo que voy a presentar va a ser un argumento filosófico. ¿Y qué es lo que ocurre con los argumentos filosóficos? Que hay ciertas presuposiciones, ciertas verdades que uno hace en la filosofía y que uno necesita estudiar y entender para poder entender estos argumentos. Y lo que ocurre es que si uno no entiende esas cosas antes, lo que va a pasar es que muy probablemente uno no va a entender el argumento a favor de la existencia de Dios. Uno va a terminar malinterpretando el argumento o a lo mejor sencillamente de plano no va a entender nada al respecto. Entonces yo lo que me propuse con este video es presentar un argumento a favor de la existencia de Dios, de este tipo, de los argumentos filosóficos. Uh, Vamos, que todos los argumentos a favor de la existencia de Dios son filosóficos, ¿no? Pero quise mostrar uno de ellos, pero de una forma sencilla. Entonces, de una forma más simplificada, de una forma que todo el mundo la puede entender. Pero al hacer eso, muy seguramente me voy a dejar muchos cabos sueltos y hay muchas objeciones que quizás se puedan hacer. Entonces, quisiera que este video se tome más como una introducción al tema y no tanto como algo definitivo que va a probar la existencia de Dios. Pero lo que me gustaría es que si tú eres un agnóstico ateo que lo está viendo, o sea, y nunca te has metido de lleno en el tema de la existencia de Dios, entonces que esto te sirva como una introducción para que quieras investigar más al respecto. Y al final del video pues voy a comentar algunos recursos con los cuales puedes hacer ello. Y la otra cosa que tengo que comentar es que yo no soy un experto en filosofía. Me gusta mucho, pero creo que hay muchas más cosas que debo de aprender al respecto. Pero hasta ahora lo que he estudiado creo que hay muy buenas razones para creer en la existencia de Dios. Y mi propósito con ello es compartirte esas razones que a mí me han convencido. Eh, pero quizás no lo haga de la forma más precisa. Entonces, si tú eres alguien que conoce mucho de filosofía y crees que hay algo que puedas, en lo cual estoy explicando mal o estoy equivocado, entonces me gustaría que me lo comentes en los comentarios para poder refinar mejor el argumento. Entonces, sin nada más que decir, empecemos. ¿Existe Dios o no? La la más grande pregunta de toda la historia de la humanidad, ¿no? Para poder responder a esta pregunta, yo creo que es importante repasar cómo es que nosotros sabemos que algo es verdad, cómo es que el ser humano conoce. Entonces, hay dos formas por las cuales el ser humano puede conocer, dos medios. Uno de ellos es a través de la experiencia. Nosotros, por nuestros sentidos, conocemos muchísimas cosas del mundo a nuestro alrededor, ¿no? Nosotros conocemos a través de la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto, y algunos científicos dicen que tenemos más sentidos, entonces también a través de ellos conocemos. ¿Y como qué tipos de cosas puedo yo saber por la experiencia? Bueno, yo por ejemplo sé por la experiencia que afuera de mi casa hay 3 árboles. ¿Cómo lo sé eso? Pues porque los he visto. Yo sé que mi perro es bien ladroso, bien ruidoso, porque cada vez que tocan el timbre se pone a ladrar y ladrar y ladrar. Yo sé
que la cajera de la cafetería cerca de mi casa tiene unos ojos bien hermosos porque los he visto. Yo sé que Luis Miguel es un gran cantante porque lo he escuchado sus canciones. Y así podemos hablar de más ejemplos de este tipo de cosas que conocemos a través de la experiencia, pero creo que se entiende el punto. Ahora bien, hay otro medio por el cual podemos conocer que es la razón o la lógica. Y lo padre, lo genial de la razón es que gracias a ella podemos conocer cosas aún antes de experimentarlas. Y por poner un ejemplo, digamos que tu amigo te dice, oye, mira, te voy a presentar a mi amiga Lupita, ella es mexicana. Entonces, tú, por tu experiencia, tú sabes que los mexicanos hablan español. Entonces, si te dicen que Lupita es mexicana, tú inmediatamente lo que puedes concluir es que Lupita habla español, aunque tú nunca la hayas conocido y tú nunca la hayas escuchado hablar español. Ahora bien, hay un problema con este argumento. Esto lo que estoy mostrando en pantalla sería un argumento deductivo. Pero el problema con este argumento es que es más probabilístico. ¿Por qué? Porque no todos los mexicanos necesariamente hablan español. Quizás Lupita es una mexicana que creció en Estados Unidos y que sus padres no le enseñaron a hablar español y entonces solo habla inglés y por ende Lupita no habla español. Entonces tú no puedes concluir 100% seguro que si Lupita es mexicana, entonces que ella habla español. Pero lo que sí puedes decir es que hay una gran probabilidad de que Lupita hable español. Otro ejemplo que quizás podríamos poner, que creo que este sería mucho más probable, es los plátanos de mi casa están verdes. Los plátanos verdes no están listos para comer. Conclusión, los plátanos de mi casa no están listos para comer. ¿Cómo sé yo que los plátanos de mi casa están verdes? Pues porque los acabo de ver, ¿no? ¿Cómo sé que los plátanos verdes no están listos para comer? Pues porque quizás alguna vez intenté comer un plátano verde y no me gustó. O a lo mejor tus papás te enseñaron eso. El punto es que aquí tenemos un caso en el que creo que en el 100% de los casos se cumple que los plátanos verdes no se pueden comer. Entonces yo no necesito probar esos plátanos verdes para saber ello. Yo inmediatamente lo sé. Y lo genial de estos ejemplos es que son tan comunes a nosotros que a nosotros es muy fácil que podamos concluir ello. O sea, no necesitamos ir premisa por premisa en los argumentos para ello. O sea, nuestra intuición hacer rápido esa operación de llegar a esa conclusión. Entonces, ¿por qué todo esto es importante? Bueno, lo que ocurre es que nosotros, el conocimiento que tenemos, gran parte de ello viene a través de la ciencia, ¿no? Y la ciencia, la forma en que conoce es a través de la experiencia, es a través de los experimentos y la observación. En la ciencia tú tienes un fenómeno que repites, y al observarlo, al medirlo de forma cuantificable, tú entonces sacas ciertas conclusiones y es a través de la ciencia que hemos podido aprender grandes cosas sobre el mundo natural. Pero lo que ocurre es que hay cosas que no podemos medir, no podemos observar a través de la experiencia y son cosas en las cuales nosotros debemos de usar la razón y la lógica. Entonces ese tipo de cosas, ese tipo de preguntas, como por ejemplo, ¿qué es el amor? ¿Qué es la justicia? ¿Qué es la felicidad? ¿Qué es qué es lo bueno? Todo ese tipo de cosas quedan en el terreno de la filosofía. ¿Y cómo es que la filosofía responde a esas preguntas? Bueno, principalmente se apoya en la experiencia que tenemos como seres humanos, pero utiliza principalmente la razón y la lógica para llegar a ciertas conclusiones. Entonces, ¿qué ocurre en el caso de Dios? Lo que ocurre en el caso de Dios es que como Él es por definición, Dios es un ser trascendente, es decir, que está fuera del universo, fuera de este plano de la realidad del mundo natural. Entonces nosotros no podemos conocer a Dios a través de la experiencia, porque a Dios, al menos en principio, no se le puede experimentar. Tú no puedes ver a Dios, tú no puedes oler a Dios, tú no puedes escuchar a Dios, porque Él está fuera del universo. Entonces, la forma en que nosotros podemos conocerlo, para ver si existe o no, es a través de la razón, de la lógica.
Entonces, los teístas, es decir, las personas que afirmamos la existencia de Dios, vamos a decir que hay ciertos hechos en la realidad, ciertas cosas en nuestra experiencia que demuestran la existencia de Dios. Uh, Ahora bien, aquí me gustaría comentar algo y es la forma en cómo los testigos demuestran la existencia de Dios. Normalmente, si tú fuiste testigo de Jehová, tú sabes que el argumento que los testigos más usan es el que se llama el argumento del diseño inteligente. Y el argumento más o menos es que, o sea, las formas de vida son tan complejas que no pudieron llegar a existir por medio del azar. Entonces tuvo que haber un diseñador detrás de ellas. Entonces los testigos de Jehová casi siempre tienen su serie en la revista Despertar de Casualidad o Diseño, donde hablan de cuán complejas son las diferentes formas de vida, los animales. Y hay un problema con este argumento, y el problema con ese argumento es que es más un argumento de naturaleza probabilística. Uno argumenta a partir de algo que no conoce. O sea, nosotros no conocemos cuál es el origen de la vida. Y entonces nosotros suponemos que la mejor explicación para ello es que Dios existe. Pero eso es algo que no podemos saber. Es como el ejemplo de Lupita, que es mexicana y que porque es mexicana habla español. O sea, aunque sea poco probable, existe la probabilidad de que quizás las formas de vida se originaron por razones naturales, porque hay leyes en el universo que así dictan que esas formas de vida existan. Y los científicos han encontrado formas de explicar la complejidad de los seres vivos a través de cosas como la teoría de la evolución. Han conseguido dar explicaciones razonables a ello. Entonces, lo que ocurre con estos argumentos que usan los testigos es ello, que argumentan a partir de algo que no sabemos. Entonces, lo que los teístas, lo que los filósofos teístas normalmente hacen es, en vez de argumentar a partir de cosas que no conocemos, como el origen de la vida, es mejor argumentar a partir de cosas que sí conocemos. Y el argumento que yo les voy a mostrar ahorita a favor de la existencia de Dios va un poco más por ese lado. Entonces, sencillamente para repasar, hay cosas que podemos saber a través de la experiencia y hay cosas que podemos saber a través de la razón. Lo genial de la razón es que te permite conocer cosas que aun si nunca las has experimentado, tú puedes saber que son verdad. Gracias a la razón, por ejemplo, tú puedes saber que en la luna vas a pesar menos. ¿Por qué? Porque tu peso depende de la masa del objeto en el que estés. Entonces la luna, al ser más pequeña que la Tierra, entonces tu peso se reduce. Y tú no necesitas haber pisado la luna para saber eso. De igual forma, entonces, uno no necesita haber experimentado a Dios para saber que Él existe si nosotros aceptamos las premisas del argumento que vamos a demostrar. Que vamos a mostrar, perdón. Entonces, esto es para entender qué tipo de demostración de la existencia de Dios podemos presentar. Entonces, dicho todo esto, vamos al argumento en sí. Este argumento que les voy a mostrar es como una versión simplificada por mí del argumento del ente y la esencia de Santo Tomás de Aquino. Entonces, vayamos a ello. Vamos a partir, nuestro argumento va a partir del hecho, que esto es algo que sabemos por la experiencia, de que hay varias cosas distintas que existen en la realidad. Por ejemplo, hay perros, hay montañas, hay canciones, hay hombres, hay todo tipo de cosas que existen en la realidad. A estas cosas que existen las vamos a llamar seres o entes. Todas estas cosas tienen en común la característica de que existen, de que son, y por eso las llamamos así, tal como a quien canta se le llama cantante, entonces a quien existe es un ente. Muy bien. Entonces, partiendo de ese hecho de que hay cosas que existen en la realidad, nosotros podemos conocer que hay distintos tipos de seres. Por ejemplo, en la imagen que están viendo en pantalla, estamos hablando, pongo de ejemplo las casas y un sofá, ¿no? Tenemos dos casas aquí, una hecha de ladrillo, otra de troncos de madera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que nosotros vemos que las casas, o sea, son un mismo tipo de ser, ambas son casas. Sin embargo, pues no son la misma casa, ¿no? Una es la de ladrillo, otra es la de madera. Pero sin embargo, podemos afirmar que ambas son la misma cosa
y que son distintas a algo, por ejemplo, como un sofá. Entonces, ¿a qué se debe esto? ¿Cómo es que explicamos que sean lo mismo, pero y que sean distintos a otras cosas? Bueno, la forma en la filosofía en que podemos explicar esto es a través de la esencia de las cosas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la esencia es lo que hace que un ente sea el tipo de ser que es. Y lo que ocurre en este ejemplo de las casas comparten la misma esencia. Sin embargo, su esencia es diferente a la esencia de un sofá. Entonces, como el sofá no comparte esa misma esencia, por ello no pertenece al mismo grupo que el de las casas. Esencia es un término que también podemos llamar naturaleza o forma. Las casas tienen la misma forma, el sofá tiene una forma distinta, una naturaleza distinta, entonces no son lo mismo, ¿no? Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros saber esto? Que las cosas realmente tienen una esencia. Bueno, no me voy a meter a eso en este video, pero voy a dejarles un video aquí en la descripción que habla de esta propuesta de la filosofía del esencialismo y cómo podemos saber si es verdad o no. Y pues aquí se los dejo. Entonces, aceptando esto, que las cosas tienen esencias, nosotros podemos saber que las cosas tienen propiedades esenciales y no esenciales. ¿Cómo sabemos esto? Bueno, debemos de responder a la pregunta, ¿por qué estas dos casas son lo mismo, pero no son la misma casa? Bueno, eso es así porque tienen las mismas propiedades esenciales, pero tienen otras propiedades que no son esenciales a lo que son. En este ejemplo que ponemos las casas, como yo soy realtor, soy agente de bienes y raíces, pues me gusta poner de ejemplo casas. Entonces, la esencia de una casa, la definición de una casa es ser una edificación con el propósito de ser habitada. Entonces, gracias a ello, podemos saber que las casas tienen ciertas propiedades esenciales. Por ejemplo, al ser una edificación, la casa tiene la propiedad de estar de pie, de estar firme. Porque si estuviese derrumbada, entonces no sería una edificación, por ende no sería una casa. Ahora bien, como el propósito de una casa es ser habitada, una casa es habitable, entonces debe de tener ciertas características, debe de tener puertas, debe de tener ventanas, debe de tener un techo para que la lluvia no pase, todas estas características, ¿no? Pero hay ciertas características que no son esenciales para la casa. Por ejemplo, en los ejemplos que vemos, una está hecha de ladrillos, la otra más como de madera, una es de color rojo, la otra es de color blanco, una tiene un estilo más sencillo que la otra es como de un estilo victoriano. Entonces, hay diferentes propiedades que las casas tienen que las hacen ser lo mismo, esas son sus propiedades esenciales, pero hay propiedades no esenciales como el ser rojo o el ser blanco. A estas propiedades no esenciales en la filosofía, una forma de llamarlas se les llama accidentes. Es gracias a los accidentes que nosotros podemos distinguir entre estas dos casas, pero es gracias a sus propiedades esenciales que sabemos que son el mismo tipo de ser. Muy bien, entonces ya establecido esto, debemos de preguntarnos, ¿por qué las cosas tienen propiedades no esenciales? Entonces, lo que nosotros vemos en la realidad y lo que vamos a argumentar aquí es que si un ser tiene una propiedad no esencial en él, entonces la tiene recibida por otro que sí la tiene por esencia. O sea, hay algo que sí tiene esa propiedad por esencia que le está causando a esa otra cosa el tenerlo. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos a la luna, ¿no? La luna tiene la propiedad de ser brillante, brilla en la noche. Pero esa propiedad no pertenece a la naturaleza de la luna. La luna no brilla por sí misma, no es algo que le pertenezca. Sino que lo que ocurre es que la luna refleja el brillo del sol, refleja la luz del sol, y entonces así es como la vemos brillar en la noche. Ahora bien, ¿qué ocurre con el sol? Que el sol sí tiene por su propia naturaleza la propiedad de brillar. Entonces, aquí tenemos un ejemplo de cómo cuando tú tienes una propiedad no esencial en ti,
hay algo más que sí la tiene por esencia que la está causando en este momento en ti. Otro ejemplo clásico que tenemos es el de la olla y el fuego, ¿no? La olla no es una propiedad esencial en ella el estar caliente. Una olla puede estar fría o puede estar caliente. Pero cuando una olla está caliente, ¿por qué eso es así? Bueno, porque está en contacto con el fuego, que el fuego sí tiene la propiedad de ser caliente en sí mismo. Sí es una propiedad esencial del fuego, el ser caliente. Entonces tú lo pones junto al fuego y la olla recibe ese calor y entonces lo manifiesta, ya es una propiedad que está mostrando en el momento. Luego ese calor se transmite al agua y entonces el agua también no es una propiedad esencial en ella al estar caliente, pero cuando se calienta, entonces ya adquiere esa propiedad. Esto tiene una implicación muy importante y es que si tú desapareces aquello que tiene esta propiedad por esencia, entonces la que no la tiene de forma esencial la va a perder. Por ejemplo, si tú desapareces el sol, tú lo mueves, la luna va a perder su brillo porque la luna no tiene ese brillo por sí mismo. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, lo vamos a ver más adelante. Entonces vamos al siguiente punto. Este va a ser el más importante del argumento. Lo que ocurre es que en toda la realidad, en todas las cosas de nuestra experiencia, vemos que hay una propiedad que todas ellas tienen, pero ninguna la tiene por esencia. Y esa es la propiedad o perfección de ser. ¿Qué es la propiedad de ser? Bueno, el ser es aquella propiedad que actualiza, o sea, hace real las demás propiedades del ente, tanto sus propiedades esenciales como no esenciales. El ser es anterior a toda propiedad. Y, por ejemplo, mira, tenemos esta casa, ¿no? Esta es una casa muy bella de color blanco. Pero antes de ser casa, antes de ser bella y antes de ser blanca, la casa es. Entonces no hay nada antes del ser. Por ende, el ser es lo que causa todo lo demás. Para entender esto mejor, veamos esta otra ilustración. Tenemos el caso del unicornio, ¿no? Un unicornio tú puedes pensar en él, o sea, y tiene una esencia completamente válida. Un unicornio pues es como un equino con un cuerno, ¿no? Es como un caballo pero con un cuerno. ¿Es posible que exista un unicornio? Sí, pero ¿qué es lo que ocurre? Que los unicornios, al menos que sepamos, no existen en la realidad porque no tienen ser. La esencia de unicornio, las propiedades esenciales de unicornio y las no esenciales, no están siendo actualizadas en este momento en la realidad. En cambio, por ejemplo, con el caballo y con el ser humano, ellos tienen el ser. Entonces, la esencia sería como la forma negra, la silueta que están viendo, y el ser es como ese color rojo que está actualizando, está haciendo real todas las cualidades del ser humano, todas sus propiedades, y lo mismo con el caballo, y lo mismo con todas las cosas que existen en la realidad. El unicornio, podemos decir, existe de un modo lógico, o sea, en la mente, en la razón. En cambio, el ser humano y el caballo existen de un modo ontológico, o sea, tienen ser. No solo tienen esencia, no solo existen como una idea, sino que existen en la realidad. Entonces, ¿cómo sabemos que esto es así? ¿Cómo sabemos que las cosas de nuestra experiencia tienen ser, pero no es parte de su esencia? Bueno, hay muchas formas de saber esto. Una de ellas es que cuando uno tiene una esencia, uno tiene plenamente todas las propiedades que pertenecen a esa esencia. Por ejemplo, quien tiene la esencia de la humanidad, o sea, la esencia humana, tiene plenamente la vida y la racionalidad. ¿Por qué? Porque el ser humano es por definición un animal racional, es de su esencia, ¿no? Entonces, si algo tuviese el ser por esencia, entonces tendría plenamente todas las propiedades que el ser puede dar. Y el asunto es que el ser puede actualizar toda propiedad posible. O sea, quien tuviese el ser por esencia tendría, por ejemplo, una belleza, la mayor de todas las bellezas, porque el ser puede actualizar eso. Tendría el mayor de todos los bienes, tendría
todo inmensamente. Pero lo que ocurre es que todas las cosas de nuestra experiencia tienen el ser de una forma limitada, no lo tienen plenamente. Tienen partes del ser, o sea, tienen diferentes modos de ser. Y para demostrar esto, podemos señalar su contingencia, su multiplicidad, sus grados de perfección y su mutabilidad. ¿Qué significan todas estas raras palabras que acabo de decir? Bueno, lo vamos a ver con Luis Miguel, lo vamos a explicar con él, ¿no? Luis Miguel, él es un ser humano, ¿no? Esa es su esencia. Entonces, él tiene todas las propiedades esenciales que vienen con la humanidad. Al ser racional, por ejemplo, él puede hablar, puede tener pensamiento abstracto, puede comunicar sus ideas, puede preguntar y todo lo que conlleva la racionalidad, ¿no? Y él, al ser un animal, o sea, un ser vivo, un ser animado, él pues puede alimentarse, crecerse y reproducirse, todas las cosas que un ser vivo puede hacer, ¿no? Pero ahora bien, ¿y qué ocurre? Que Luis Miguel, él es contingente, o sea, él empezó a existir y dejará de existir. Pero si él tuviese el ser por esencia, él habría existido siempre, pues el ser puede actualizar la existencia, o sea, puede ser en cualquier tiempo. Por ende, su ser es limitado y no esencial en él, no tiene el ser plenamente, o sea, Luis Miguel solo existe desde cierto año y solo existirá hasta cierto año. Pero él pudo haber existido años anteriores o pudo haber existido en el futuro, su ser es limitado por ende, ¿no? Ahora bien, Luis Miguel, él es uno de muchos seres humanos. Esto es lo que en la filosofía se llama multiplicidad. Todos estos humanos tienen propiedades no esenciales que Luis Miguel tiene. Y él tiene algunas que ellos no tienen. Por ejemplo, Luis Miguel no tiene la habilidad para jugar fútbol que Messi tiene. Sin embargo, Luis Miguel tiene la habilidad de cantar de una forma que Messi no la tiene. Esto demuestra que no tiene todas las propiedades que el ser puede dar. Por ende, su ser es limitado y no esencial en él. Ahora bien, Luis Miguel ha cambiado con el tiempo, o sea, es mutable. Antes carecía de ciertas propiedades y ahora las ha adquirido. Y al mismo tiempo ha perdido otras. Por ejemplo, quizás Luis Miguel ahora, él es más maduro que antes, ¿no? Ahora, antes vivía una vida muy desenfrenada, ahora vive una vida más tranquila, cuida de su hija, o sea, ha madurado. Pero ahora bien, quizás ha perdido otras cualidades que antes tenía. Por ejemplo, quizás antes era más bello que ahora. Y entonces esto demuestra que él no tuvo ni tiene todas las propiedades que el ser puede dar. Por ende, su ser es limitado. Y el otro ejemplo que ponía es los grados de perfección que hay en las cosas, ¿no? Hay, por ejemplo, una roca, digamos, bueno, pongámoslo así. Un ser humano es más perfecto que una roca. ¿Por qué? Porque la roca es capaz solo de estar quieta, de ser dura, es capaz de golpear cosas si se le arroja, pero no es capaz de muchas cosas. En cambio, el ser humano, él es capaz, por ejemplo, de aprender, el ser humano es capaz de explicar cosas, el ser humano es capaz de fabricar cosas. Entonces, hay capacidades, hay propiedades que hacen al ser humano más perfecto que otros seres. Pero el punto es que si hay grados de perfección en los seres, entonces quiere decir que no, los seres no tienen el ser a la plenitud. Y si no tienen el ser a la plenitud, entonces no son, no tienen el ser como parte de su esencia. Su ser es distinto a su esencia. Y volvamos al ejemplo del unicornio, el caballo y el hombre, ¿no? El hombre, por ejemplo, él es ingeniero. Eso es una propiedad no esencial en él que tiene este hombre en particular. Pero el hombre pudiese ser abogado. Sin embargo, no es abogado, no tiene esa propiedad, no tiene las habilidades ni los conocimientos que un abogado tiene. Entonces hay algo que el ser puede actualizar que no está siendo actualizado en él. Entonces, con todo esto, lo que quiero y espero se aprecie es que las cosas tienen un ser limitado. Y al ser limitado, entonces no tienen el ser por esencia. Pero, como ya vimos,
si algo tiene una propiedad que no es esencial en sí, entonces ese algo lo está recibiendo de algo más que sí lo tiene por esencia. Y con todo esto ya tenemos las claves para hacer nuestro argumento. El argumento sería: si los seres de nuestra existencia tienen el ser como una propiedad no esencial a ellos, entonces lo tienen recibido o causado por al menos uno que sí lo tiene por esencia. Premisa 2. Los seres de nuestra experiencia tienen el ser como una propiedad no esencial. Conclusión: entonces hay al menos un ser que tiene el ser por esencia y que da el ser a las cosas de nuestra experiencia. Y a ese ser lo llamamos Dios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Nosotros ya demostramos que cuando tú tienes una propiedad no esencial, la estás recibiendo de alguien que sí la tiene por esencia. Y ya demostramos que las cosas de nuestra experiencia no tienen el ser por esencia porque lo tienen limitado. Por ende, existe un ser que sí lo tiene por esencia. ¿Y por qué decimos que ese ser es Dios? Bueno, eso lo voy a explicar mejor en la segunda parte de este video, pero lo que puedo decir ahorita rápido es que, como ya vimos, quien tenga el ser por esencia entonces lo va a tener plenamente. Entonces, todas aquellas propiedades que se pueden actualizar, que el ser puede actualizar, entonces el ser por esencia las va a tener. Entonces, por ejemplo, hay seres en nuestra existencia que tienen poder, ¿no? Tienen poder de actualizar ciertas cosas o de hacer ciertas cosas. Pero su poder es limitado, por ende, su ser es limitado. Pero el ser por esencia, al tener la plenitud del ser, entonces también tiene la plenitud del poder. Por ende, el ser por esencia es todopoderoso, omnipotente. Ahora bien, hay seres con conocimiento, hay seres con cierto grado de sabiduría, pero es limitado. Entonces, el ser por esencia va a tener plenamente toda la sabiduría, todo el conocimiento que se puede tener. Por ende, el ser por esencia es omnisciente. Ahora bien, el ser por esencia tiene la plenitud del ser. Entonces, si tiene la plenitud del ser, ya no hay cosas que él no pueda hacer. O sea, él ya lo es todo. Y si ya lo es todo, entonces no puede cambiar, porque cambiar implicaría adquirir algo que no tiene, lo cual no puede ser así porque ya vimos que tiene la plenitud del ser, o implicaría perder algo que tiene. Pero no puede perder el ser porque el ser es parte de su esencia. Entonces, gracias a esto sabemos que el ser por esencia es inmutable. Y el punto es que si tú te vas así deduciendo las cualidades, las propiedades que el ser por esencia tendría, en base a las cosas que vemos por nuestra experiencia, tú puedes ir viendo que el ser por esencia, todas sus propiedades concuerdan con las que normalmente se predican, se dicen de Dios. Y es por ello que decimos que el ser por esencia es Dios. Pero como digo, esto lo voy a explicar mejor en una segunda parte que voy a sacar pronto en estos días. Pero por lo pronto supongo que ya este video ya da mucho en qué pensar. Pero igual esto, como expliqué en un principio, es más como una introducción. Entonces, si a ti te gustaría más aprender de esto, de filosofía y de todo lo que esto implica, te voy a dejar algunos videos. Hay algunos canales en YouTube muy buenos que explican todos estos temas, como Adictos a la Filosofía, Teología Filosófica, y te voy a dejar todos esos canales aquí en la descripción y algunos videos que te recomiendo para ello. Y también hay algunos libros muy buenos que explican todos estos temas, que igual te voy a dejar en la descripción. Dicho esto, nomás lo único que me gustaría dejar como conclusión es que si el ser lo estamos recibiendo por Dios, y eso es así, entonces eso tiene una implicación muy interesante, porque normalmente cuando concebimos a Dios, pensamos en Él como nuestro creador en el pasado distante. O sea, Él crea el universo y el universo empieza a existir y empieza a ocurrir una serie de eventos que finalmente lleva a nuestra existencia. Pero el asunto es que no es solo eso.
Cuando entiendes este argumento y entiendes que Dios es el ser por esencia, entonces entiendes que en realidad Dios está causando tu ser en este mismo momento. En este mismo momento en que estás escuchando este video, que estás escuchándome a mí tratando de entender todo esto, Dios te está causando el ser. Y no solo a ti, o sea, piensa en lo más bello que hay en el universo, o sea, piensa en las estrellas, piensa en los mares, piensa en tus padres, piensa en tu familia, en la persona que más amas. Todo en el universo alrededor, lo más bello, lo más bueno que existe. Todo ello lo está causando Dios en este momento porque le está dando el ser a todas esas cosas. Y pensar en ello se me hace muy bello porque Dios podría, si Él quisiese, dejar de sostenernos en el ser. Pero sin embargo Él en todo momento nos sigue sosteniendo. Y creo que cuando entiendes eso puedes entender el amor que Dios tiene por nosotros. Pero ahora bien, surgen varias preguntas. Si Dios es quien causa el ser de todas las cosas, entonces ¿es Él el causante de la maldad? Bueno, todo eso y más lo vamos a responder en la segunda parte de este video. Pero por lo pronto los dejo con esto para que lo analicen. Por favor, revisen toda la información que les voy a dejar en la descripción. Y sin nada más que decirles, pues muchas gracias por ver el video y que Dios nos guíe siempre a todos hacia Él. Amén.